Los que vinieron ayer y se quedaron con las ganas, hoy van a saciarse los deseos de escuchar toda la parashá. Estamos en la parashá, en la porción de la Torá, Vaerá. Y yo aparecí. Estamos en Sefer Shmot, Éxodo, capítulo 6. Y vamos a comenzar, la parashá comienza con el 6.2, vamos a empezar con el 6.3. Y yo me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios omnipotente. Pero con mi nombre Adonai no me di a conocer a ellos. Dice, con mi nombre no me di a conocer. Acá aparece el tetragrama en la Torá, las 4 letras sagradas que no se pronuncian. Es el nombre es innombrable. Por eso dice que me revelé, me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. A los patriarcas él no reveló su nombre. Él reveló su nombre solamente a Moisés, a nadie más. A Moisés le reveló su nombre en Monte Sinai, frente a frente. El tetragrama es el nombre que determina los atributos de Dios, que son 13, los atributos de misericordia, en los que los patriarcas creyeron totalmente y no pidieron pruebas a Dios, de ninguna índole, creyeron y punto. No le pidieron ningún dato, ni qué va a pasar, ni cómo va a ser. En este caso se manifiesta así ante Moisés. ¿Por qué le dice así? Porque en el 5.22 de Éxodo, Moisés le recrimina a Dios y le exige rendición de cuentas. Le dice, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo para que me enviaste? Y en el 23 dice, porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moisés está juzgando a Dios y le está pasando factura que no libró a su pueblo todavía. Los patriarcas jamás hubieran hecho esto, jamás. Entonces Dios le recuerda a Moisés, en la exégesis rabínica es esto, que los ancestros no se quejaron los patriarcas. Dice que cuando le aseguró a Abraham la totalidad de la tierra prometida de Canaán, en Eretz Israel, la tierra de Israel, y Abraham tuvo que comprar la cueva de Macpela para entregar a Sara, a su muerta, y la pagó 400 ciclos de plata, no se quejó. No le dijo, pero si vos me prometiste y ahora tengo que pagar, nada, calladito la boca. Compró la cueva y enterró a su muerta. Después Dios le dice que prometió a Isaac que moraría en esta tierra y que iba a estar contigo. Pero en Génesis 26.3, Bereshit, cuando necesitó agua y le taparon los pozos, los filisteos, él sigue abriendo pozos. Se los tapaban y seguía abriendo. No le recriminó a Dios nada, ni se quejó, ni atacó a nadie, ni cerró trompadas con nadie, hasta que los filisteos vieron que era hombre de Dios y fueron a hacer pacto con él, y no lo molestaron más. Y en Bereshit, Génesis 28.13, cuando Jacob le dice que la tierra que él yace la dará a su simiente, no tuvo ni pensamientos raros, ni le dijo la quiero ahora y cuándo me la vas a dar, nada. En este momento la fe de Moisés parece que no estaba muy segura. Todavía no tenía una fe completa en este Dios. ¿Cuándo es que Moisés concentra toda su fe en Dios? Cuando el cruce del Yam Suf, no el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, nunca se cruzó el Mar Rojo. Lo que se cruzó fue el Yam Suf, el Mar de los Juncos, es un brazo del Mar Rojo, no es el Mar Rojo en sí. Es un error decir que fue el Mar Rojo. No es así. En la Torá en hebreo dice Yam Suf, no dice Yam Adom. Ahí cuando Moisés vio el poder de Dios, después del cruce, ahí confió en este Dios totalmente. Aparte de ahí sí. Moisés se entregó a Dios. Pero tuvo que ver este milagro
para creer totalmente. La salida de Egipto no fue suficiente, ni para Am Israel, el pueblo de Israel, ni para Moisés. Tuvo que ver más. Jamás los patriarcas exigieron nada de Dios, absolutamente nada. Se entregaron y punto. Y bueno, tendremos que elegir cómo actuar con Dios, si como los patriarcas o como Moisés, y ni hablemos los que vino después. 6:4. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. La tierra que fueron forasteros es la que hoy en día somos propietarios. Éramos forasteros, hoy en día es nuestra tierra. Lo fue cuando la toma de Canaán, la cual nunca se concretó totalmente, si no hubiera sido mucho más grande el territorio. 6:5. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios está dando sus cartas de presentación. Él ya estableció con qué nombre se lo tenía que conocer. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Nunca con los nombres diferentes. Con ese nombre se lo tenía que conocer, eso está establecido. Y dice que él oyó el gemido de su pueblo. Y se acordó, porque él no se olvida de los pactos, el que se olvida es el hombre. Es decir, que Dios oye nuestros lamentos y nuestras quejas y conoce nuestros dolores. No hace falta que se los digamos. Está bien que se los digamos, pero no está bien que le exijamos nada. Porque Él oye y Él no se olvida. Él no es hombre, Él no se olvida. Él sabe muy bien lo que acordó. Los que no quieren acordarse de lo que acordaron son los hombres, los seres humanos, porque cuando tienen todo ya se olvidaron de lo que pactaron con Dios. Sí, 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 después es no, 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 no. Exactamente como dice la Biblia, que tú sí seas no y que tú no seas sí, ¿no es cierto? Que tú sí seas sí, que tú no seas no. El nuestro es sí, no, no, sí. O ni o so. Nunca es sí y no. Lamentablemente. Y así nos va. 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Adonai. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Yo soy Adonai. Yo soy el Dios que los creó. Yo soy el Dios que les dio todo. Soy yo. Acuérdense quién soy. Los voy a sacar de las tareas pesadas. Acá se refiere a Egipto. Pero si lo promete al pueblo de Israel en Egipto, ¿por qué vamos a pensar que no nos va a sacar a nosotros de las tareas pesadas? De los dolores y de todo lo que nos pesa. Ya nos sacó. Vino el Señor y se llevó todas nuestras cargas. Ya vino, se las llevó. Pero las queremos igual. No queremos soltarlas. Entonces nos ponemos en víctimas, somos pobrecitos. Lo que me pasa en la vida. Pero mucho peor le pasó al Señor y no se quejó. Los voy a sacar de las tareas pesadas y los voy a librar de la servidumbre. Pero no queremos que nos libre la servidumbre, porque seguimos siendo siervos de la envidia, los celos, el egoísmo. Seguimos teniendo las miserias humanas. No nos queremos deshacer de eso. Lleva tantos años con nosotros que nos cuesta deshacernos hasta de lo malo. Nos cuesta deshacernos de lo malo. Pero cuando tenemos que deshacernos de cosas para ayudar a otros, ahí nos cuesta más. Pero Él dice que nos va a sacar de las tareas pesadas y nos va a liberar. Y abriría sus brazos extendidos para abrazarnos y darnos su amor. Libre albedrío, decisión nuestra. Es común que no queramos salir de las cosas pesadas de nuestras vidas.
Nos aferramos a lo conocido por miedo a lo desconocido. Entonces mejor nos quedamos con esto que ya lo conozco, ya estoy acostumbrado a convivir con esto. Me quedo sufriendo, no me voy a arriesgar. ¿Qué necesitamos para poder salir de los dolores y de todos los problemas? Una sola cosa, confiar. Confiar. Esta para allá habla de la obstinación, del capricho, de no querer escuchar, de no querer ver. Si confiamos vamos a salir, porque Él nos prometió. Tenemos que confiar que es posible salir. Pero también tenemos que estar seguros que queremos dejar de sufrir. Llega un momento que el dolor es tan parte nuestra, estamos tan acostumbrados que nos cuesta despegarnos. ¿Y qué hay que hacer para poder despegarnos? Hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Y decidir encarar el problema. ¿Qué le dijo a Yehoshua? Hazak behemat, sé fuerte y valiente. Los hijos del Señor tenemos que ser valientes, si no, no somos hijos de Dios. Si habrá sido valiente el Señor con su ejemplo, ¿no? Entregarse para que lo torturen así. Los valientes son los que salen adelante. ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Perseverar. La para allá pasada vimos la perseverancia. El no doblar el brazo, el no bajar la guardia, el seguir y seguir, el que persevera hasta el final, verá el reino de Dios. Los valientes son los que salen adelante. No los arrogantes que dicen yo lo puedo todo, sino los que confían en Dios solamente. Ahora, para confiar, ¿qué hay que tener? Parece un trabalengua esto, ¿no? Fe. 2 letras. Fe, en hebreo es más complicado porque es más larga, es emuná. Lleva 5 letras. Aquí en castellano es más fácil, tiene 2 letras. Fe. ¿Y qué fe? Declarar que sin Él no podemos, que confiamos en Él y que creemos en Él. Que sin Él no podemos. Eso es la fe. Reconocer que solos no podemos. La clave para todo este embrollo que estoy haciendo es querer realmente dejar de ser esclavos. ¿De quién? De nosotros. De nosotros. Y dejar de ser sirvientes de lo que nos hace mal. La droga, el alcohol, el cigarrillo, la indecisión, la inseguridad, la envidia. Esto significa romper con toda una estructura que tenemos acá y acá. Romper con todo. Por eso cuando nos sumergimos en la piletita, decimos que somos personas nuevas. Lo decimos. No siempre lo somos. Depende de nosotros, no del Señor. Así que no echarle la culpa a Él, a nosotros. Hay que romper con el hábitat, con las amistades, con lo que nos rodea, cuando no es bueno para nosotros y nuestro camino espiritual. Porque cuando aceptamos al Señor dejamos esas amistades con las cuales íbamos al boliche o hacíamos determinadas cosas. Ya está, somos otras personas. No podemos seguir en ese camino. Hay que romper con todo lo que nos rodeaba en ese momento. Y ahí no es convertirse, ya lo expliqué muchas veces, es retornar a nuestro origen, porque Dios nos creó, retornar al que nos creó. No es convertirse, no existe la conversión. Es retornar a nuestro Padre porque Él nos creó, a todos. Es retornar a Él. En hebreo se dice Joser Chubá, el que retorna al arrepentimiento. No se habla en hebreo del que se convierte, no existe esa palabra en hebreo. Es el que retorna a su origen. Al origen de antes de lo que llamaron el pecado original. A cuando Dios nos creó, porque Él nos creó en Él, no fuera de Él. 6:7. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Adonai vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
Él nos toma como su pueblo. ¡Qué privilegio! Él decide tomarnos. Porque lo merecemos, seguro. Somos buenas personas, somos ángeles. Por su misericordia y por su gracia, nada más, no porque lo merezcamos, nada merecemos. Absolutamente nada. ¿Qué nos vio? Ni idea. Tampoco quiero saberlo. La promesa de tomarnos como pueblo. Ahora, para eso tenemos que confiar y aceptar. En Monte Sinaí dijimos, haremos y obedeceremos. Al pocos días el becerro, está bien. Pero la tribu de Leví se mantuvo firme en el Señor. Por eso fueron bendecidos. Las 4 formas de liberación antes mencionadas, cuando dice que los sacaré de las tareas pesadas de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y os tomaré como el pueblo y seré vuestro Dios. Las 4 formas de liberación mencionadas son concedidas, ¿saben por qué? Algunos de estos no lo sabían. Como compensación a las 4 leyes que el faraón decretó en contra del pueblo hebreo. A. Penosísima labor esclavizada. B. Arrojar a los recién nacidos al Nilo. C. Masacrar a los niños. D. Rehusar paja necesaria para hacer los ladrillos. Fomentó las tareas pesadas. En base a esto. Las 4 copas de vino que bebemos en Pesaj es para agradecer a Dios por cada uno de estos 4 tipos de libertad. Tiene que ver con esto. Todo está basado en la Torá, en su palabra. Nada está inventado. Lo único que está inventado cuando deforman las escrituras y dicen lo que no dice. O sacan de acá y ponen allá como un Lego. Desarman acá, arman por acá y lo que dijo Pablo en Corinto lo ponen para Roma y lo que pasó en Roma lo ponen, no sé, en Éfeso y esas cosas. Sacando de contexto. Como la vez pasada fui a un evento en una iglesia que me invitaron y ponen en una pantalla gigante el templo de Jerusalén, una tremenda cruz parada ahí en la puerta del templo y la sombra de la cruz simbolizaba, o sea, apuntaba a los elementos del templo. Entonces decían que el templo fue construido en base a lo que iba a ser la cruz. Barbaridades. Barbaridades. Es sacar totalmente de contexto todo, disparates absolutos. ¿Qué tiene que ver? Nada. Seis, 8. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad, yo soy Adonai. Las voy a dar por heredad, dijo. Esto es Reina Valera, ¿eh? Saben que la heredad es algo que no prescribe. Si es por heredad es por perpetuidad, es por siempre. Una herencia no prescribe, es por siempre. Para los hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos. En esto crecieron los patriarcas. Él nos dará la tierra, miren ustedes, Él eligió la tierra que nos dará. ¿Por qué? Porque ahí en esa tierra Él iba a posar su cabot, su gloria. Él quería posar su gloria en el lugar que estaba su pueblo. Nos mandó ahí por el lugar que Él eligió para posar su gloria. Él iba a posar su gloria con su pueblo, no con otros, con su pueblo, con nadie más. Por supuesto, ahora hay un pueblo extendido, que es el pueblo de gentiles creyentes. Es para todos nosotros.
En esos tiempos el único era el pueblo hebreo. Y bendito Dios por esto. Él en su maravilloso poder y santidad decidió rebajarse a posar su gloria alrededor de un pueblo que lo desafiaba todo el tiempo. Cuánto amor para decir, voy a posar mi gloria a pesar de todo, ahí, donde están mis joyas preciosas, como dijo que somos. Que siempre se alejaban de él igual. Ahora nos da la heredad, pero para eso él dice que nos meterá en esa tierra, según la promesa. Pero al decir que nos meterá en esa tierra y que en ese lugar va a posar su gloria, su cabod, está diciendo como cuando se armó el Mishkan, el tabernáculo de reunión, que dice en hebreo Betoham. Betoj es dentro. Dentro de ustedes, en medio de ustedes y dentro de ustedes. Nos va a meter en esa tierra, pero porque también se va a meter dentro nuestro y en medio nuestro. Como dice cuando la construcción del tabernáculo reúne el tabernáculo portátil. Él quiere habitar en medio de su pueblo y dentro de cada uno de su pueblo. Es decir, que seremos heredad de Él y no de nosotros. La tierra es de nosotros porque Él nos la da en heredad. Pero nosotros somos de Él porque somos su herencia, somos su pueblo, propiedad suya. Como la tierra es propiedad nuestra. Aquí hay un ida y vuelta. Si no hay reciprocidad, no hay negocio. Tenemos que tomar esa heredad. Y en esa heredad está incluida su palabra y un camino de vida. Es un paquete completo. No lo que me gusta tomo y lo otro no. También obediencia y sumisión a Él. No tenemos que tomar herencia solamente cuando heredamos mucho dinero. Porque ahí vamos corriendo. O bienes materiales. Sino cuando Él nos da su corazón y su confianza cuando nos elige. Ese tesoro es lo que más vale y a veces no lo valoramos. ¿Qué podemos pedir más que eso? Nada. Nada puede valer ni la cuarta parte de eso. Nada. Porque ahí se ha encerrado todo. Todo lo que necesitamos es Él. Nada más. Lo demás vendrá por... No hay que pedirlo, va a venir solo. Acuérdense cuando Salomón pidió sabiduría para gobernar su pueblo. Fue suficiente. Por pedir así te daré mucho más. Y le dio, 6:9. De esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moshe debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. Al ir a decirles que tenían que abandonar la idolatría, porque 200 años de esclavitud, porque no fueron 400, fueron 220 años. 430 fue desde que Dios le anunció a Abraham que su pueblo iba a ser esclavo. La esclavitud real fueron 220 años. 220 años de esclavitud, se contaminaron de cosas, es inevitable. Y que entre otras cosas, primero que nada, la idolatría. Al Moshe decirles que tenían que abandonar la idolatría y consagrarse al servicio de Dios para ser redimidos, estaban tan duramente oprimidos que no prestaban atención al mensaje de Moshe. Además, no estaban dispuestos a servir a dos dioses. Y tenían miedo de los egipcios, porque era lo que veían. A Dios no lo veían. Se habían acostumbrado a la idolatría y era difícil renunciar a eso. Es como el drogadicto, como el alcohólico, como el jugador. Hasta acá, miren ustedes, Dios se presenta diciendo quién es decir, se identifica, muestra su DNI.
establece el nombre con el que se le debe conocer. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, lo vimos la semana pasada. Dice que sabe lo que le pasa a su pueblo. Está mostrando que está en conocimiento de lo que pasa, que la tiene muy clara. Dice que recuerda el pacto con los patriarcas. Y también les dice lo que va a hacer, liberarlos y llevarlos a un lugar donde van a estar en paz. Dios habla muy claro con sus elegidos. Solamente con sus elegidos. Es decir, con todos nosotros. Y dice verdaderamente sus planes y cómo los va a concretar. Dice todo. Él es transparente. Habla con su corazón sin ocultarnos nada. Pero hay un problema. También espera esto de nosotros. Y no lo consigue. No lo consigue. Él quiere esto de nosotros. Un corazón sincero y entregado. Una relación quiere Dios, donde cada uno puede confiar en el otro. Él quiere que confiemos en Él y nos da pruebas para que podamos confiar, para ver que es cierto lo que Él dice que va a hacer. Pero también quiere poder confiar en nosotros. Pero cada 2 por 3 lo abandonamos y le reprochamos y le exigimos y no te queremos esperar las promesas, queremos ahora y nos enojamos. De eso se trata. Obstinación, no querer escuchar. Dice que estaban tan doloridos por la esclavitud que no podían ver las otras cosas. Eso nos pasa a nosotros cuando estamos mal con los problemas. Estamos tan metidos en lo que nos pasa que no vemos las señales. Hay un cuento cortito, que no me lo acuerdo muy bien, pero más o menos, vamos a inventar un poco. Un hombre estaba en un lugar de hielo, esos lagos congelados en el sur, vieron que, paseando, turista, y se suelta un pedazo de hielo y se queda en el pedazo ese de hielo en medio del agua congelada. Y él empezó a navegar, y él arriba del hielo. Y aparece un pedazo enorme de hielo que pasa al lado de él. Y la gente le grita que salte ese otro pedazo que es más grande, que está más protegido. No, yo espero que Dios me ayude. El pedazo de hielo se va, el pedacito de hielo de él se empieza a romper más y se ahoga. Se está ahogando, se cae el agua, se empieza a congelar. Le te dijimos que te agarres, pero estoy esperando a Dios. Pero es que Dios te mandó ese pedazo de hielo. Está tan preocupado por no morirse congelado y ahogarse, que no vio que Dios le había tirado la salvación y no la vio. Eso es lo que nos pasa. Estamos tan metidos en nuestros problemas y dolores que no podemos ver las señales de Dios. En vez de decir, bueno, voy a buscar salida. ¿Se acuerdan cuando leímos, cuando Yochebed, la madre de Moshe, lo pone en la canastita y su hija Miriam va a mirar qué pasaba? A ver qué podían hacer para salvar a su hermano. Y por salir a mirar y buscar una salida encontró. Fue y le dijo a la hija de Faraón, yo tengo quien te la críe. Y fue Yochebed, la misma madre, a criar a Moisés. Porque buscó la solución, vio las señales de Dios. Lean el texto bíblico, dice que Miriam salió a mirar a ver qué pasaba. Fue al borde del Nilo a mirar. No se quedó a llorar con la madre ahí a ver por el dolor que se llevaron, que tuvieron que poner en el agua a Moisés. Salió a mirar qué se podía hacer. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos con un problema. No encerrarnos en eso. Orar. Saber que Dios va a hacer algo por nosotros si hacemos lo nuestro. Siempre hay solución. Nunca hay cargas que no podamos sobrellevar. Es sabido eso. De eso se trata. 6:11. Vamos a almorzar 5 de la tarde, les aviso. ¿Está bien? Esto es alimento espiritual. Llena el corazón. Entre y dirá al faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. 7:14. Perdón, 6:11 de nuevo. Entre y dirá al faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Anda y decide que los dijo. 7:14. Moisés no le dijo, no voy. Hubo un tema, soy lento de lengua y todo eso.
Le dice que lo va a poner Aarón y se termina la historia y fueron. 7:14. Esta es la clave de las plagas. Esta es la clave de las plagas, la primera. La última también, la de los primogénitos. Pero esta es la clave de las 10 plagas, las 10 macot. 7:14. Entonces Adonai dijo a Moshe: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir a su pueblo. Obstinado. Endurecido, obstinado, caprichoso. Su altanería no le permitía ceder ante otro. Vamos a ver por qué. (7:15) Ve por la mañana al faraón cuando baje al río. Esta es una clave, ¿eh? Ve por la mañana al faraón cuando baje al río. Esto, cuando baja al río, es una clave fundamental de este texto. Saldrás a su encuentro en la ribera, llevando en tu mano la vara que se volvió culebra. Faraón iba al río muy temprano por la mañana, en la madrugada. Ahí tenía que ir Moshe. ¿Por qué es clave esto de que por la mañana? Faraón, ¿qué decía que era él? Dios. Lo mismo que luego el César. Dios. Y como él era Dios, no podía ir nadie por arriba de él porque él era Dios. Y no solo que era Dios, él era el creador del Nilo. El Nilo era suyo y él lo había creado. Vamos a ver después, más tarde hay pasajes que lo mencionan esto. Como él era Dios, no era humano. Faraón era Dios, no era humano. Una pregunta: Dios, el Dios nuestro, come, duerme, se toma un vinito de vez en cuando, toma mate? No, tampoco tortas fritas, qué lástima, se lo pierde. Es Dios, no tiene necesidades humanas. Eso decía Faraón, él era Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Para qué iba al río a la madrugada cuando nadie lo veía? A hacer sus necesidades, porque era Dios, y un Dios no hace necesidades. No voy a detallar, ¿no? Está claro, ¿no? Por eso lo mandamos ya a la mañana, para que quede descubierto. (7:16) Esto es la exégesis rabínica, en la Torá no dice esto, aclaro. Y le dirás: Adonai, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has querido ir. Obstinación. El tema es la obstinación en esta parasha. 17. Así ha dicho Adonai: en esto conocerás que yo soy Adonai. Voy a golpear con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. 18. Los peces que hay en el río morirán, apestará el río y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. 19. Y Adonai dijo a Mosé: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, escuchen, sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y en sangre por toda la región de Egipto, hasta en los vasos de madera y en los de piedra. Se dice que no fue Moshe el que golpeó las aguas, sino Aarón, como leímos ahora. ¿Por qué? Dios enseñó a su pueblo que donde fueron bendecidos no pueden hacer daño a lo que los bendijo. Si un pueblo lo bendijo, por ejemplo, cuando los madianitas
Moisés, él no podía atacar a los madianitas porque había bendecido a Moisés, porque Moisés se refugió en Madián cuando escapó de Egipto por haber matado al egipcio. Y acá Moisés no quería golpear el agua, porque en el agua del Nilo él fue salvado. Por eso le dio la vara a Aarón. (7:20). Moisés y Aarón hicieron como lo mandó Adonai. Alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. 21. Asimismo, los peces que había en el río murieron, el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Dios, como Faraón dijo que él creó el Nilo, lo tocó en lo que más le dolía, que era el Nilo, que era, según él, su creación. Y Dios le mostró que su creación no era cierta, porque si él podía hacer lo que hizo con el Nilo, quedó claro que no era la creación de Faraón. Pero además hay otro tema importante. Del Nilo dependía la vida de Egipto. Las cosechas, los animales, todo dependía del Nilo. Pero acá había un problema. Los hebreos no tenían problema, porque en Gosén, donde habitaba el pueblo hebreo, el agua estaba perfecta. Cuando los egipcios quisieron ir a Gosén a tomar agua de los hebreos, cuando fueron a tomar el agua que agarraron se convirtió en sangre. Pero si la tomaban los hebreos, no. Esto pueden creerlo o no. Pero si creemos que el calzado y las vestiduras no se gastaron los 40 años en el desierto, ¿por qué no podemos creer esto, no? ¿Nunca se preguntaron cómo tomaban agua 40 años en el desierto? ¿De dónde sacaban agua durante 40 años en el desierto? Sin agua no podían sobrevivir. En el desierto no había agua. ¿Cómo hicieron para sobrevivir 40 años sin agua? ¿Es posible? No, no es posible. No tienen un cañito hasta aguas argentinas para tomar agua. No había. Dicen que mientras vivió Miriam, un arroyo los acompañó toda la travesía del desierto. Cuando murió Miriam, ese arroyo se secó y desapareció. Si podemos creer en este milagro, ¿cómo no vamos a creer que esto era cierto, lo de Gosén y el agua? O creemos en todo o no creemos. Hasta este punto Dios castigó y mostró su poder a los egipcios. Los hebreos tenían agua y los egipcios sangre. 7:25. Así pasaron 7 días después que Adonai hirió al río. Esto lo dije ayer. 7 días pasaron. 7 días, 7 es un número importante en el judaísmo, en el hebreo. Número fundamental. ¿Cuánto tardaban en purificarse los Kohanim después de tocar un muerto? Levítico. 7 días de purificación. ¿Cuántos días era el proceso de purificación de la mujer después del parto? 7 días. Por eso la circuncisión es al 8º día, para que la madre pueda estar. 7 días después que Dios hirió el río. 7 días de purificación. ¿Para qué? Faraón tenía 7 días para purificar su corazón y arrepentirse y dejar ir a su pueblo. Le dio la misma posibilidad que a los sacerdotes y que al pueblo hebreo de purificarse cuando pecaron. Miriam estuvo ¿cuántos días en el desierto por la lepra en la mano por difamar a Moisés? 7. ¿Hay alguien acá que sepa cosas del campo? Genaro. El caballo es un animal que donde se lastima una pata no vuelve a pisar más. Está comprobado. Y muchos de los animales, donde les pasa algo malo, no vuelven a pasar. Instinto de supervivencia. El ser humano es el único
que sigue mandándose la misma a pesar de que le va mal. Lo que le hace mal, lo sigue haciendo. De todo tipo. Obstinación. Obstinación. Duros de servicio. Capricho. A mí nadie me puede hacer esto. A mí no. En lugar de perseverar en lo que le hace bien, el hombre persevera en lo que le hace mal. En vez de perseverar en las cosas de Dios, persevera en los vicios. Faraón, así como luego el pueblo de Israel, y como el ser humano en general, persiste en los errores. A pesar del dolor, del fracaso, se aferran a eso. Las plagas, una tras otra, vio el poder de Dios, pero seguía y le pedía a Moisés, pedile a tu Dios. O sea, ya creía en este Dios, se da cuenta del poder de Dios, pero seguía. A pesar del fracaso, se aferran y quieren seguir. A veces no quieren, ya no pueden. Están tan acostumbrados a no salir que ya no pueden. Ahora tenemos un Dios de oportunidades. Él nos da oportunidades. A Faraón también le dio 7 días, igual que a los sacerdotes incluso. 7 días. Lo puso al mismo nivel de perdón que a los sacerdotes, de purificación. Niente. Dios nos da oportunidades de arrepentirnos, de pedir perdón, de volver a caminar el camino adecuado. Siempre está esperando. El Señor dijo hasta 70 veces 7, y eso es un símbolo nada más. Casi hasta antes que Él venga. Cuando vino ya está. Noé cerró el arca y no entró más nadie. La parábola de las 10 vírgenes, es algo que viene la vemos. 5 no entraron a la fiesta. Por obstinación, por vagancia. No deja de dar señales y oportunidades. Se sigue perseverando en las miserias humanas. Ahora, ¿por qué sobrevivió el pueblo hebreo si seguía en su alejamiento de Dios permanente? Volvían, se iban, un poco a Baal, un poco a Sera, un poco a Moloch, un poco a Dios. Eran equitativos, ¿eh? Un poquito cada uno, no hace mal a ninguno, pero sí hace mal a muchos. ¿Saben por qué sobrevivió? Y sobrevivimos todavía. Porque somos el pueblo elegido de Dios. Dios, a pesar de todo, nos ama. Eso de la teoría del reemplazo, olvídense, es una falacia. Es un invento de algunas iglesias. Seguimos siendo el pueblo elegido de Dios, sin lugar a dudas. Si no, yo no estaría acá vivo. En los misiles de la guerra del Líbano nos caían los misiles todo alrededor de casa. En Tiberíades. Acá estamos con Silvia. Si esto no es milagro de Dios por amor a su pueblo, ¿qué va a hacer? No debemos desperdiciar las posibilidades, las oportunidades. No debemos desperdiciar la única forma que tenemos para salir de donde estamos muchas veces, de las miserias, del dolor, de la angustia, la tristeza, la soledad y todo lo que quiera enumerar. Es muy largo. Que no nos pase lo que le pasó a Faraón, que perdió la oportunidad. Se sufre por no dar el brazo a torcer y reconocer que hay alguien superior que puede hacer todo por nosotros. Hay que ser sabios, pero tomando la sabiduría de Dios y no la nuestra. No tenemos sabiduría, la sabiduría es de Él, porque no es humano y gracias a Dios por eso. Hay que aprender de los errores, arrepentirse, tomar esta oportunidad. Dios nos ofrece un cambio. Y ese cambio no es cambiarse de ropa. Es un cambio por siempre, por la eternidad, porque no hay muerte para nosotros. Ese cambio va a hacer que podamos tener vida eterna, nosotros y los nuestros, a los que le leguemos esto. Es para nosotros y para las futuras generaciones que tengamos que dejarles algo. Muchos nos dejaron mucho a nosotros. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Noé, Pablo, Juan, el Señor. Tenemos que seguir pasando la posta, gente.
Moisés le pasó el mando a Josué, a Abraham, a Isaac, Isaac a Jacob. El Señor a nosotros. El Señor a nosotros. Nos elevó y nos dio la posta, su palabra escrita. ¿Cómo la vamos a desperdiciar? Qué lástima. Vamos a Ezequiel. 29:3 de Ezequiel. Habla y di, así ha hecho Adonai el Señor. Yo estoy contra ti, el faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, acá está. El cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Esto dice Ezequiel. Este faraón de esta época de Ezequiel no es el mismo faraón, pero tenía la misma soberbia que el faraón de los tiempos de Moisés. La misma. Faraón basa su soberbia en el Nilo y en su poder de fructificar en los riegos y las plantaciones y demás. Porque había construido canales que regaba todo Egipto. Y los prosperaba según, o sea, prosperaba Egipto, según decía creación suya. Este también decía que había creado el Nilo. Parece que cada uno creó el Nilo. Por esto desconocía al Creador, al Señor, rechazaba al Señor. Porque le daba al Nilo poderes que él mismo le daba, según decía el faraón. (29:5) Te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás y no serás recogido ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. 29:6 Sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Adonai por cuanto fuiste un báculo de caña para la casa de Israel. ¿Qué es esto del báculo de caña? En estos tiempos de Ezequiel, el ejército de Faraón había salido de Egipto. Y como los caldeos que sitiaban a Jerusalén salieron, oyeron la noticia, se retiraron de sitiar a Jerusalén. Y acá Dios le dice al profeta Jeremías, así ha dicho Hashem, habéis de decir al rey de Yehudá, Judá, que os envía a mí para consultarme. He aquí que el ejército de Faraón salido en vuestro socorro, regresará a su país Egipto, y los caldeos volverán y combatirán contra esta ciudad, y la tomarán y le prenderán al fuego. Así ha dicho Adonai, no os engañéis a vosotros mismos pensando, los caldeos se retiran de seguro lejos de nosotros, porque no se retirarán. Jeremías 37, 5-9. Y esto mismo dice Isaías, que condena la alianza de Judá con Egipto. Hay de aquellos que bajan a Egipto en busca de socorro, por Judá. Fue a pedir ayuda a Egipto. En los corceles se apoyan por los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. Isaías 31, 1 y 3. Es decir, Judá, en vez de pedirle ayuda a Dios, fue a pedir ayuda a Egipto. Hizo pacto con Egipto, miren ustedes. Egipto cae bajo las garras de ¿quién? Babilonia. Ya vamos a ver eso. 29:9. Y la tierra de Egipto quedará asolada y desierta, y sabrán que yo soy Adonai, por contra él dijo, el Nilo es mío, yo lo hice. 29:14. Volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí será un reino despreciable. Egipto va a ser un reino despreciable. 29:19. Por tanto, así ha dicho Adonai, el Señor, y aquí que yo doy
a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la tierra de Egipto. Acá está. Dios le entrega a Babilonia la tierra de Egipto. Él tomará sus riquezas, recogerá sus despojos y arrebatará el botín, y así habrá paga para su ejército. 21. En aquel tiempo haré retornar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Adonai. ¿Saben de qué está hablando? Del nacimiento de Coresh, de Ciro, rey de Persia, ya que permitió por edicto la reconstrucción del templo. Ciro permitió volver a los cautivos. Lo pueden ver en Crónicas 36-22. En Isaías 45:1, Ciro es llamado Mellejó. ¿A qué le suena Mellejó? Isaías 45:1, Cores es llamado Mellejó. Ciro es llamado su ungido. Y con la congregación de estos los hijos de Israel iban a confiar en las palabras del profeta Ezequiel y creerían en él, porque no creían en los profetas. Ciro fue llamado su ungido porque Ciro creyó en Israel y les dejó construir su segundo templo. Bueno, reconstruir el templo, mejor dicho. El segundo templo vino después. Hay una discusión si este fue el segundo o la reconstrucción del primero. Hay unos dicen que fue el segundo, pero el segundo fue el de Herodes, el que reacondicionó Herodes, así que hay una discusión de cuál fue el segundo realmente. Por eso dije segundo, primero. Bueno. Vamos a Romanos. ¿Qué nos dice Pablo? Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, yo decido a quién dejo salvo y a quién no. Yo lo decido. Nadie más. Es decir, que cuando Moisés le dice de su pueblo, acá está la respuesta. Yo decido cuándo y a quién. Nosotros no decidimos esto de que yo declaro que esto va a pasar y esto Dios va a hacer. Yo le condiciono a Dios que haga tal cosa. Dalo por hecho y Dios lo va a hacer, dicen en algunos lugares, disparates. Ni podemos adivinar, ni podemos imponerle a Dios lo que debe hacer. Está reservado solo a Dios las decisiones, no a nosotros. Es lo más antibíblico que he escuchado. 9:17. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Éxodo 9:16, dijo Dios, ¿cómo usaría Faraón para declarar el poder del Señor? Así muestra que salvar es la tarea de Dios y no del hombre. Es decir, gente querida, nosotros no salvamos a nadie, ni cambiamos a nadie. No tenemos que sembrar la semillita, la obra la hace Dios. No somos Dios para convertir a la gente, como se dice habitualmente. No somos Dios para hacer que la gente entre al reino de Dios. Somos agentes de Dios para sembrar la semillita y difundir su palabra. Punto. Si queremos obligar a la gente a creer en Él, como hacen muchos, ¡tenés que creer! Estamos queriendo reemplazar a Dios. Tenés que creer, ¿qué es eso? Y el amor al prójimo, integrando el derecho del prójimo a pensar diferente, ¿en dónde queda? Y el amar a tu enemigo, que es mucho peor que amar al que piensa diferente, ¿no? ¿Quiénes son para imponerle a nadie que crea? O que no crea.
Tenemos que respetar al que cree en cada cosa, cosa de él. Le mostramos la palabra de Dios, tratamos de tocar su corazón y punto. Lo demás es obra de Dios. No queramos reemplazar a Dios porque nos va a ir mal, ¿eh? Porque si queremos reemplazar a Dios, Él nos va a reemplazar a nosotros. Es decir, este no me va, no lo conozco, pongo a otro. Chao. Miren cuántos millones de personas tiene para poner en lugar de uno de nosotros. Hay millones por cada uno de nosotros. O sea, si no creamos que somos los grandes elegidos, porque Dios nos corta las piernas cuando quiere, ¿eh? Tendré misericordia yo decido, dice el Señor. Nadie perdona. Ningún ser humano puede perdonar a otro por los pecados ante Dios. Yo puedo perdonar a un ser humano que me hizo un daño a mí. Pero el que peco contra Dios se tiene que arreglar con el Señor, no conmigo. Dios castiga a Faraón y endurece su corazón para confirmar su obediencia, a fin de que viera las consecuencias de su rebelión y obstinación. Es decir, que cuando nos rebelamos contra Dios, nos autocastigamos. Dios no nos castiga, nosotros buscamos el castigo. Nosotros nos autoflagelamos. Porque no es Dios, somos nosotros mismos al seguir el camino equivocado. Así que no echarle la culpa a Dios, mirá lo que me hizo Dios, mirá lo que me hice. Dios nos hace el cargo de nuestras faltas. Éxodo 33, 19, Moisés le pide a Dios una prueba definitiva de que Dios está con el pueblo de Israel. Y su respuesta es que Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia, que confíe y deje las cosas en sus manos. Porque creo que Dios sabe muy bien lo que tiene que hacer, más que nosotros, me parece. Confiar. Dios se ocupa de las batallas, no nosotros. Pero se lo dijo a Faraón y no hizo caso. 9:20. Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Ahí está. Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y la gente le dice a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué esto? ¿Quiénes somos? Él nos puede pedir cuentas a nosotros, no nosotros a Él. ¿Qué es esto? (9:23) Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. Los vasos de misericordia preparados. Las 4 copas. La liberación de Egipto, el ceder de Pesaj. De eso está hablando. Con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. Cada ser de Pesaj glorificamos a Dios por la liberación de Egipto, por la libertad física y espiritual. Y por eso recordamos al Señor, que nos dio la libertad espiritual. 9:24. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles, porque Él tiene misericordia con quien tendrá misericordia. Y Él decidió tener misericordia con los gentiles que lo aceptaron en su corazón, igual que al pueblo hebreo. Lo decide Él. Así que eso de que Él es judío, de que Él es gentil, de que Él es esto, que es bien alejado de Dios. Bien alejado de Dios. El que cree así le va muy mal con el reino de los cielos. Va por un camino que no lo lleva ahí, ¿eh? Negro, blanco, amarillo, petizo, rubio, rengo, gordo, flaco, persona hermosa, horrible, son las cáscaras. Son las cáscaras. ¿Para qué? Para guardar el Espíritu Santo. Por eso no importa cómo somos físicamente. Es lo que menos importa. A nadie le importa. Bueno, sí. Al ser humano sí. A Dios no. A Dios no. ¿Saben lo que cuesta un anillo de platino o de oro blanco? Así una cosa así chiquita. Un montón, ¿no? Es decir, que la persona que menos parece que vale por ahí tiene
mucho más que eso adentro. Obstinación, mente cerrada, ojos cerrados, oídos clausurados. Eso nos lleva a perder la vida eterna. Hay que escuchar siempre, estar atentos a las señales de Dios. Pueden venir de cualquier lado, del vecino de al lado o del peor enemigo. Porque Dios hace las cosas de formas rarísimas. Rarísimas. ¿Se acuerdan de mi testimonio cuando me ordenaron y después lo conté alguna vez? Del nazi que me pidió que lo perdone. Y yo hace una semana he dicho a Dios que no me ponga a prueba con el perdón. ¿Se acuerdan de mi testimonio? Yo mismo estoy diciendo, no puedo creer lo que hice. Dios nos depara cosas de lo más insospechadas. Que el Señor les bendiga.